Hola amigos, mi nombre es Franklin Apuanta. Hoy les voy a hablar acerca de la adquisición del desarrollo del lenguaje infantil. Introducción. Las teorías de la adquisición del lenguaje y la comunicación, basadas en su mayor parte en un amplísimo número y variedad de investigaciones, han ejercido desde siempre una influencia decisiva sobre el ejercicio de la logopedia, facilitando la renovación de los instrumentos para la evaluación y sentando las bases para la modificación y ampliación de los procedimientos de investigación en el ámbito de la patología del lenguaje. Adquisición y desarrollo del lenguaje infantil. El estudio del desarrollo del lenguaje debe de tener en cuenta que aprender a hablar no es solo aprender a pronunciar y combinar sonidos y palabras con significado, sino también que, y sobre todo, es aprender a usarlas y entenderlas de acuerdo con las circunstancias físicas, personales y sociales en las que se producen. Por lo tanto, el estudio del desarrollo del lenguaje no es solo el estudio de cómo se adquiere una estructura gramatical, no es solo una lingüística evolutiva, sino también es el estudio de cómo se desarrolla su uso comunicativo por parte del niño. Por lo tanto, también una paradigma evolutiva, podemos decir que el aprender a hablar es una adquisición y un desarrollo. El niño adquiere el sistema de lenguaje desarrollando su uso en un contexto cognitivo y social, es decir, en un contexto pragmático. Se deben plantear preguntas de cómo el niño aprende los aspectos pragmáticos y no solo los aspectos semánticos o sintácticos, cómo aprender el uso de los signos, cómo afectan las condiciones de uso al aprender los signos. Tenemos las teorías para el desarrollo y adquisición del lenguaje. Teoría conductual. Los niños y las niñas adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación a estímulos externos de corrección y repetición del adulto. Teoría cognitiva. El desarrollo de los esquemas es sinónimo de inteligencia, es decir, que los niños desde que nacen acumulan esquemas como consecuencia de la exploración activa que llevan a cabo dentro del ambiente en el que intentan sobrevivir. Teoría innatista. Chomsky insiste que en el aspecto creador de la capacidad que tiene quien emplea el lenguaje para crear o reproducir un número de oraciones infinito, nunca antes expresadas o escuchadas. Teoría del constructivismo. Señala que el habla tiene dos funciones: la comunicación externa con los demás y la manipulación interna de los pensamientos internos de la persona. Teoría interaccionista. Brunner propone que él denomina el producente cognitivo, que consiste en unir los conocimientos previos que el niño trae con los que va adquiriendo posteriormente, influenciados por el contexto sociocultural en el que se desenvuelve. Hitos principales que caracterizan las etapas del desarrollo normal del lenguaje. Aspectos morfosintácticos. De 0 a 6 meses. Vocalizaciones no lingüísticas biológicamente condicionadas. De 6 a 9 meses. Las vocalizaciones empiezan a adquirir algunas características del lenguaje propiamente dicho: entonación, ritmo, tono, comprensión de algunas palabras. De 9 a 10 meses. Preconservación. El niño vocaliza más durante los intervalos dejados libres por el adulto con el que interactúa. El bebé espacía y acorta sus vocalizaciones para dejar lugar a la respuesta del adulto. De 11 a 12 meses. Comprende algunas palabras familiares, vocalizaciones más precisas, agrupa sonidos y sílabas repetitivas a voluntad. De 12 a 18 meses. Primeras palabras funcionales. Sobre extensión semántica, por ejemplo, llama, perro a todos los animales. Crecimiento cuantitativo a nivel comprensivo y productivo de vocabulario. De 18 a 24 meses. Explosión léxica de vocabulario. El niño emite frases de dos elementos. Existe un periodo transicional en que las secuencias de una sola palabra empiezan a aparecer reunidas, pero sin la coherencia prosódica que caracteriza a una creación. Suele hacerse una pausa entre las palabras. Papá, pota,
más agua. Empiezan ya a aparecer las primeras flexiones. Empiezan las frases negativas muy simples. Aparecen las primeras frases interrogativas. ¿Qué y dónde? Son las más tempranas. De 24 a 30 meses. Empiezan a aparecer secuencias de 3 elementos. Mamá come pan, con la estructura principal, NBN. Este periodo suele denominarse de habla telegráfica, por no aparecer en el discurso las principales palabras, función como artículos, preposiciones, flexiones de género, número, persona y tiempos verbales que no aparecen hasta el final de este periodo. De 30 a 36 meses. La estructura de la frase va haciéndose compleja y se llega a la combinación de 4 elementos. Aparecen las primeras frases coordinadas muy sencillas. Papá no está y mamá no está. Aumenta la frecuencia del uso de las principales flexiones, género y número. Aparición y uso sistemático de los pronombres de primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él, ella. Los artículos determinados, él, la. Frases simples muy diversas empiezan a aparecer. Los adverbios del lugar combinándose en oraciones de forma coherente. Por ejemplo, Max está detrás de la puerta. De 36 a 42 meses. El niño aprende la estructura de las oraciones complejas de más de una cláusula con el uso notablemente frecuente de la conjunción y aparecen las subordinadas, pero por qué, y las estructuradas comparativas, más que uso rudimentario de los relativos que, uso de los